Ordóñez, en este día 3 de noviembre de 2011, pretende reflexionar en voz alta sobre el momento que vivimos, especialmente cómo lo viven las víctimas del terrorismo. Comenzamos el acto con la proyección de un vídeo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que ha sido recientemente proyectado y el vídeo, después del vídeo, este será el preámbulo de nuestra conversación posterior. Hola, buenas tardes a todos. Sabéis que estamos aquí para hablar sobre el manifiesto. Me gustaría que todos participéis libremente. Tengo que dar las gracias a la sociedad española precisamente por la sensibilización que ha tenido en los últimos años. Cuando a mi padre le matan en el año 1979, la sensibilización de la sociedad española era nula. Lo primero que te oías cuando decías a mi padre lo ha matado ETA es ¿y tu padre qué ha hecho? Creo que se lo debemos también a la sociedad, que sepan un poco, hemos consensuado entre todos nosotros, hemos sido capaces de decir qué sentimos y qué consideramos, para que quien proceda lo tenga en consideración o no lo tenga, o sea, nada más. Va a haber dolor, seguro, va a haber injusticias, prácticamente seguro, e incluso si todo sale como nos gustaría, habrá gente que no se sentirá representada por ese final, por esa salida. Es simplemente que conocemos la forma tan habilidosa de utilización de las palabras para banalizar el mal y para banalizar el bien. Creo que intentar velar por el lenguaje es tarea complicada, ¿no? Precisamente el lenguaje nos sirve para comunicarnos, también para definirnos, cada uno que se defina como quiera. Es decir, si yo leo un artículo de alguien que dice un luchador por la libertad en el País Vasco, pues yo ya sé el sesgo que tiene ese artículo. Si hubiera algún tipo de impunidad no estaríamos en un Estado de Derecho, ¿no? Tiene que prevalecer el imperio de la ley. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de delitos. Evidentemente, pues si hubiera impunidad, ¿por qué va a haber impunidad para estos delitos y no va a haber impunidad para quien atraca un banco? Vamos a ver, yo creo que es obvio que en un Estado de Derecho no va a haber impunidad. Es decir, los delitos se castigan y dependiendo del delito que se haya cometido, el grado del castigo es el que marque la ley. El proyecto que fue motivador y causante de 853 o 57 asesinatos sea un proyecto legítimo sobre el que se estructure el futuro político de Euskadi. Eso es una impunidad política brutal. El problema se estriba cuando estamos hablando del régimen abierto o del tercer grado. Y es aquí donde nosotros podemos entender que puede haber una política lasa. ¿Cómo se sabe si realmente se ha arrepentido o no? Si no es por escrito, pongo por escrito, me he arrepentido. Ya, pero tu arrepentimiento es falso. Bueno, pero es que yo lo pongo por escrito. La firma del papel es que puede ser por imperativo legal. Y esto puede sonar a risa y puede sonar a ficción, pero es que se ha producido. Un preso, por el hecho de ser preso, no tiene que ser dejado de sus derechos humanos. En la Convención de Naciones Unidas sobre los principios de las personas que están privadas de libertad, punto 23 creo que es el que habla de facilitar el acercamiento de los presos a su lugar de origen. Yo creo que el principio de Naciones Unidas está recogido en la legislación española, en la que se habla también de que el cumplimiento de la pena tiene que ser lo más cerca posible a su domicilio habitual, pero es un precepto que está sometido a las posibilidades y al principio superior, que es el de la reinserción. Cuesta mucho asumir que hay gente que es responsable de los hechos que ha cometido. Quien quiera algún tipo de beneficio, que trabaje en la desradicalización. Primero, decirlo públicamente. Por tanto, no jugar a ese discurso que todo lo tapa. Hay unos 300 y pico asesinatos de ETA cuyos autores no son conocidos, cuyos sumarios están incluso cerrados y no se reabren, que son además de los tiempos en que ETA político-militar decidió abandonar. Y eso es impunidad, eso es atentar contra la memoria. La lectura del manifiesto, la solución final
es concreta y determinada. Cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente, cumplimiento estricto del Estado de Derecho. No pedimos nada más. Yo ahora pediría a los protagonistas de este evento que suban, por favor, a la Queridos amigos, hay palabras, hay mensajes truncados que están vertiéndose entre nosotros, especialmente desde que el pasado 20 de octubre 3 encapuchados anunciaran en nombre de ETA que cesaban definitivamente su actividad terrorista. Entonces muchos defendimos que era la hora de las víctimas. Otros hablaron de las mesas de diálogo, de la paz sin vencedores ni vencidos, de la reconciliación, etc. Mensajes que trataban de diluir, de cierto modo, la culpa por tantos crímenes y el empate cero entre los asesinos y sus víctimas. Es verdad que aquellos primeros minutos hubo una confusión de sensaciones, hubo alivio, también hubo sentimientos de desazón por la falta de credibilidad de los encapuchados. Tales mensajes, después llegaron los discursos y esos se propagaron con fuerza, más allá incluso de los portavoces principales. En los últimos días oímos afirmaciones inquietantes, incluso de quienes otrora pertenecieron a un partido de raíz democrática como Eusko Alkartasuna. Dice su responsable, Pello Urizar, al abordar el balance de la banda terrorista, que 800 muertos los ha generado ETA, pero otros 400 no. Dice más, que la primera parte, es decir, ETA, ha cumplido y ahora sería la otra parte, según sus palabras, la que tendría que dar los pasos. No solo es Urizar, con él todos los portavoces de Batasuna, hoy Bildu, que han encontrado en la ecuación 800-400 el talismán de su plan de equidistancia. Rebanan, por un lado, la cifra de los muertos de ETA, dejan otros 58 en el limbo, en un redondeo siniestro, y extienden a 400 los muertos de los errores policiales. En esta nueva lista, a la que quieren contraponer la que de verdad han causado, incluyen los caídos en las manifestaciones por la democracia. Estos se los adjudican para sí. Actos de torturas que fueron debidamente juzgados y condenados, los asesinatos del GAL, del Batallón Vasco Español, así como las muertes de miembros de ETA que se disponían a matar y a los que les explotó su propia bomba. Junto a ellos añaden accidentes de tráfico de familiares de presos, infartos, cánceres y un sinfín de muertes naturales que atribuyen a lo que llaman con tanto tesón el conflicto, un paraguas que lo envuelve todo. Dicen más, rechazan la idea de que solo una parte ha matado a la otra, y son palabras textuales, como sabéis, en este último caso de Pernando Barrena, pronunciadas hace apenas unas horas. Quiero llamar la atención sobre este mensaje por el que se asoma la pretensión insidiosa de endosar a las víctimas del terrorismo cierta responsabilidad en una suerte de causa-efecto en las muertes por los errores policiales en los 30 años de democracia, incluso antes. El empate cero. Así de sinuoso, es lo que se cuela por las rendijas del inconsciente colectivo. De ahí el mensaje del borrón y cuenta nueva, mientras otros insisten en culpar a algunas víctimas de pretender la ley del talión,
cuando se reclaman e incluso la venganza, cuando se reclama el estricto cumplimiento de la ley. Esto se ha escrito, bien lo sabéis. Y no desde los habituales portavoces de la izquierda abertzale. Mensaje que se ramifica en otras iniciativas, como en la propia Comisión de Víctimas del Parlamento Vasco, en las que se mezclan las víctimas del terrorismo con esos sucesos en un enésimo intento de acercamiento a los que han delinquido y aún no se han disuelto. Y la cosa sigue. Estamos aquí para analizar la opinión pública de estos discursos, lo que afecta de ella al sentir de las víctimas. Queremos oír su reflexión sobre la reacción de los medios de comunicación a este anuncio de ETA, también de la impresión de sus familias, de la sociedad que les rodea. Queremos saber qué les sugiere ese emplazamiento a la reconciliación, como si de esta parte, la de las víctimas, hubiera partido alguna agresión de la que poder rectificar. También de su idea del perdón sin haberlo pedido los terroristas. En definitiva, de ese emplazamiento permanente a las víctimas como si de ellas dependiera la paz. Os presento ya a los verdaderos protagonistas de este acto y lo voy a hacer en orden a la circunstancia que les convirtió en víctimas. Los voy a tratar como eran entonces. Primero, Cristian Matías, nieto de Manuel Albizu Idiáquez, taxista, asesinado por ETA el 13 de marzo de 1976 en Guetaria a los 53 años. Antonio Recio, está aquí, hijo de Antonio Recio Claver, inspector de policía, asesinado en Vitoria el 23 de marzo de 1979. Tenía 50 años. Pilar Elías, aquí está, la conocéis todos, esposa de Ramón Baglietto Martínez, industrial, asesinado por ETA el 12 de mayo de 1980 en el Alto de Azcárate, Guipúzcoa. Tenía 42 años. Teresa Díaz Bada, hija del superintendente de la Ertzaintza y teniente coronel del Ejército, Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985 en Vitoria. Tenía 53 años. Silverio Velasco, hermano de Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta, asesinada el 25 de octubre de 1986 en San Sebastián, junto a su esposo, Rafael Garrido Gil, gobernador militar de Guipúzcoa, y su hijo, el hijo de ambos, de 21 años, Daniel Garrido Velasco. Daniela tenía 57 años. Ana Iríbar, mujer de Gregorio Ordóñez, teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, y madre de su hijo Javier. Gregorio Ordóñez fue asesinado el 23 de enero de 1995 aquí, en San Sebastián. Tenía 37 años. Francis Mendiluce, aquí está, hermano de Ignacio Mendiluce Echeverri, ertzaina, asesinado por el entonces simpatizante de Herri Batasuna, luego etarra, Mikel Otegi, el 10 de diciembre de 1995, en Itxasondo, Guipúzcoa, junto a su compañero José Luis González Villanueva. No sé los años que tenía, 26 años tenía. Gracias, Francis. Paso la palabra ya a Cristian Matías, después voy a pasar la palabra a todos ellos. Van a hablar ellos de lo que sienten y de todas estas cuestiones que hemos planteado, de forma como ellos quieran, por supuesto, sin problema, pero también con la idea de que se participe luego, que la gente pueda preguntar y pueda preguntaros las cuestiones que les preocupan también a ellos. Adelante, Cristian. Pues muy brevemente, la historia en el caso de mi familia. Mi abuelo es asesinado, como ha dicho antes Chelo, en el año 76. Acababa de morir Franco y ni siquiera estábamos en democracia, estábamos en transición a la democracia. En esa época mi abuelo era taxista, tenía una licencia de taxi y todos los servicios que requería la Guardia Civil de Zumaya
se lo requerían a mi abuelo porque nosotros vivíamos cerca de la casa cuartel. Esa relación de confianza, ni siquiera de amistad, pero de confianza, por manejar el taxi con ellos, por llevarles, por hacer los servicios a las mujeres, de los guardias civiles y tal, pues le llevó a tener la fama de delator policial, ¿no? De confidente. Y ese rumor corrió por el pueblo hasta que, bueno, pues una noche le requirió un servicio de taxi y lo asesinaron, ¿no? Desde entonces, nosotros, en nuestro caso y en el caso de muchas víctimas también se repite la misma circunstancia, no hemos tenido ninguna información ni de aspecto judicial, ni penitenciario, ni sabemos absolutamente si hay sentencia, ni se han hecho ni siquiera investigaciones policiales. Lo que yo he conocido ha sido posterior y porque he contactado con personas, amigos, colaboradores, y me han podido confirmar pues bueno, el nombre de uno de los que participó en aquel atentado, pero tampoco hay una sentencia firme que lo culpe. Y aún así, aunque hubiera sentencia, tampoco tendría demasiado sentido. En el año 77 se decreta la ley de amnistía y, por lo tanto, todos aquellos asesinatos cometidos anteriores a esa fecha quedan impunes, ¿no? Entonces, todo lo que tanta gente dice que es un paso para conseguir la democracia que nos ha servido de tanto, ¿no? Esa amnistía del año 77, pues bueno, sirvió para poner los contadores a cero y dejar tantos crímenes impunes. El anuncio recientemente hecho por los 3 encapuchados de ETA tampoco me produce especialmente ninguna satisfacción, ni alegría, ni nada. Es decir, era algo, si podemos decirlo así, esperado, porque, entre otras cosas, ETA ya llevaba bastante tiempo sin cometer ningún atentado. Y entonces ahora, pues era un poco después de aquella conferencia de paz y que se montó aquí y se escenificó en el Palacio de Ayete, ¿no? Era un poco el siguiente paso que estaba previsto a dar. Es decir, está todo marcado, definido. Esto sugiere y viene en relación a la estrategia que actualmente mantiene el gobierno de Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. Entonces, dentro de lo que posiblemente es esperado, por llamar de alguna manera, no me supuso ningún tipo de alegría. Luego sí recibí la llamada de algún amigo por ahí un poco despistado, ¿no? Dándome ánimos y tal, pero bueno, un poco que no me supuso especialmente nada. De hecho, tampoco han dicho que van a dejar de matar, que tampoco han dicho que no han entregado las armas, ni si van a colaborar con la justicia para esclarecer tantos crímenes sin nombre, ¿no? Por lo tanto, desde luego para mí, entusiasmo cero. Gracias, Cristian. Vamos a dar la palabra ahora a Antonio Recio. Yo no les quisiera hablar de lo que ha sido mi vida o lo que ha sido el atentado de mi padre. Yo lo que quiero es que ante la postura que ha adoptado ETA, ante el comunicado de ETA, que la sociedad responda. Y que la sociedad responda precisamente con base en lo que la Fundación, en lo que las asociaciones, en lo que las víctimas del terrorismo estamos luchando a través de lo que es el documento de la justicia. Yo les voy a pedir a ustedes en particular y a la sociedad en general una serie de cuestiones. La primera de ellas es que hagan de la no impunidad la bandera de la sociedad, lo que es la bandera de la sociedad en el establecimiento de la no impunidad. El documento de la justicia se forma con una idea muy concreta y es el no a la impunidad de los hechos cometidos. Yo la voy a desglosar en 2 vertientes, en la no impunidad fáctica y en la no impunidad jurídica. La no impunidad fáctica, o lo que es lo mismo, la no impunidad de los hechos cometidos. A una víctima del terrorismo, lo primero que se le viene a la cabeza en estos momentos es que no se reescriba la historia. Por parte de los sectores nacionalistas de este país se está tratando de reescribir la historia y la sociedad en general debe interiorizar el hecho de que la historia no se puede ni se debe reescribir. No se debe permitir que se reescriba la historia. No cabe hablar de conflicto en este país. No cabe hablar de confrontación armada. No cabe hablar de que han existido 2 bandos beligerantes. Y muchísimo menos que dichos 2 bandos beligerantes tengan que reconciliarse. Aquí no cabe reconciliación de ningún tipo. ¿Con quién nos vamos a reconciliar las víctimas? ¿Con nuestros verdugos? ¿Con esos nos vamos a reconciliar? ¿Qué les hemos hecho nosotros a las personas que asesinaron a nuestros familiares? ¿Con ellos nos tenemos que reconciliar? La sociedad tiene que instaurar la idea
preconcebida ya de que verdaderamente aquí no ha existido un conflicto. De lo que ha existido verdaderamente es una banda de asesinos apoyada por un determinado sector de la sociedad que lo que ha hecho ha sido masacrar a todos aquellos ciudadanos que no hemos pensado como ellos. Aquí lo que ha existido es un historial de asesinatos, de extorsiones, de coacciones, de secuestros. Y la cuestión fundamental en estos momentos, para los que quedamos, es que hay miles de vascos que están en una diáspora y que ni siquiera pueden votar políticamente para enfrentarse a ese movimiento político, a ese sector nacionalista que nos ha expulsado del País Vasco. Yo llevo 33 años fuera del País Vasco. La familia de mi madre era vasca por los 4 lados. Mi padre era de Zaragoza y yo vivo en un exilio político. Y evidentemente no podemos consentir, la sociedad no puede consentir de ninguna de las maneras que se pueda hablar de la existencia de un conflicto. Esto es pervertir la historia de una manera indecente. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es fijar los hechos, centrarlos, objetivarlos y que la sociedad se enfrente de una vez por todas precisamente a lo que es el lenguaje separatista, al lenguaje nacionalista. Esto es la no impunidad fáctica. Y evidentemente, una vez constatados dichos hechos, estos hechos deberán ir seguidos de una no impunidad jurídica. A los hechos hay que imputarles una pena, hay que aplicarles un castigo, hay que señalarles una sanción. ¿Y cuál es esta pena? Evidentemente el ordenamiento jurídico, la que señale el ordenamiento jurídico, ni más, pero tampoco menos. No es el momento de empezar a oír por parte de determinadas instituciones públicas el hecho de que la justicia va a ser generosa, el hecho de que podemos llegar a soluciones de carácter flexible. No, eso no es de recibo. Las víctimas, desde el primero hasta el último, todos los que estamos aquí y todos los que están fuera, han apostado desde un principio por la aplicación del Estado de Derecho, por la aplicación del ordenamiento jurídico. Ninguno de nosotros, ninguno, se ha tomado la justicia por su mano, ninguno ha clamado venganza. No somos esas bestias llenas de sangre que quieren que ETA siga matando, como algunos han podido decir. Evidentemente que no. Lo que nosotros queremos es que se aplique el ordenamiento jurídico y que se aplique de manera estricta. Si ahora estamos llegando al final, evidentemente, si nosotros hemos apostado por esas dos cuestiones, aplicación estricta del Estado de Derecho y aplicación estricta del ordenamiento jurídico, lo que le pido a los poderes públicos, lo que le pido a la sociedad en general, que exija a estos poderes públicos es que no se cambien las reglas de juego. Nosotros las aceptamos, para mejor o para peor. Habrá gente entre nosotros que pretenda unas penas mayores, pero eso no es posible. Lo que hay que aplicar precisamente es el ordenamiento jurídico vigente. No más, pero tampoco menos. Y esto es lo que